¿Has sentido que repites patrones en tu vida? ¿O que por más que lo intentes con diferentes herramientas, hay bloqueos que no te permiten avanzar en algunas áreas de tu vida o incluso en todas? ¿O que hay situaciones que se repiten en diferentes personas de tu clan familiar? Por ejemplo, todas las mujeres de tu familia tienen hijos y son madres solteras o se han separado, o todas están casadas en relaciones abusivas, o todas las personas han tenido quiebras financieras, en fin, cosas que se repiten y que no encuentras explicación visible o tangible. La respuesta puede estar en tu clan familiar. Hoy en Reconoce tu esencia divina vamos a hablar de las constelaciones familiares y cómo pueden ayudarte a resolver esos conflictos que ni siquiera sabes que tienes o que hay en tu clan familiar y que te están impidiendo tener una vida con propósito, desde el gozo, el disfrute, la plenitud y la tranquilidad. Para empezar a abordar este tema, quiero contarte qué son las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica creada por un filósofo alemán, Bert Hellinger, que después de mucha experiencia con acompañar personas y familias en diferentes situaciones de la vida, también era teólogo, esta persona descubre o encuentra en las constelaciones familiares, que así las llama, una forma de sanar desde ordenar el clan familiar. Es decir, a partir de la terapia gestal, el psicodrama y otras herramientas que él combina en estas constelaciones, encuentra una forma de resolver esos conflictos que a una persona, a un individuo del clan, le están bloqueando la vida, la situación, el éxito, algo que quiera lograr y que está desde su origen en el desorden generado en la familia. Ángela, ¿qué significa que la familia se desordena? Hay muchos tipos de desorden en las familias. Por ejemplo, si una familia guarda un secreto, genera un desorden en el clan familiar. Si hay un trauma doloroso que no se resuelve, se puede heredar de generación en generación ese trauma. ¿Cómo se hereda? A través del ADN, a través de la transmisión de creencias, de pensamientos, desde el vientre materno, pero también desde todo lo que se va conversando a lo largo de la vida, que el niño va grabando ese trauma y en la edad adulta puede estar eligiendo de alguna manera sanarlo o reparar. También se dice que hacemos contratos de almas con nuestro clan. El clan de almas viene en cada encarnación, tras encarnación viene junto y eligen o se hacen acuerdos para reparar esos traumas o esas heridas que ha sufrido alguien del clan y que no se ha reparado en la vida de esa persona. Entonces, hay un desorden, como para concluir. Hay diferentes tipos de desorden en el clan familiar. Si hay secretos, si hay personas que no se reconocen, que no se ven, si hay situaciones de robos, por ejemplo, asesinatos, cosas que hayan pasado y hayan generado una herida y un dolor que no se resolvió, o una persona del clan puede estar viviendo un bloqueo para resolver esa situación. Si a ti te pasa algo, como las preguntas que hacía al inicio, que sientes que no fluyen las cosas, que hay algo que no se te da, que tus relaciones no se te dan, que el dinero no se te da, es posible que en la historia de tu familia haya pasado algo que haya generado un desorden y que necesite ser reordenado. Se necesita la reconciliación y restablecer el equilibrio y eso lo hacemos desde las constelaciones familiares para destrabar, para desbloquear, para sanar eso que te está bloqueando y que te impide avanzar hacia ese resultado. Entonces, las constelaciones familiares son una herramienta que utiliza diferentes formas, como la psicoterapia, el psicodrama, como los actos de psicomagia. Todo esto tiene que ver con cómo confundimos o engañamos al cerebro. Por ejemplo, cuando hablamos de psicodrama, hablamos de representación teatral, que no es que haya un guión ni un teatro, sino que las personas se alinean energéticamente con la situación y representan a ese clan familiar y a partir de ese psicodrama, de esa obra de teatro, que no es una obra de teatro porque están energéticamente conectados, se resuelve el conflicto. Los actos de psicomagia son una manera de engañar al cerebro a través de ejercicios donde el cerebro no entiende
qué hay de diferente entre la realidad y la ilusión o la fantasía y cree que eso que estamos haciendo realmente es el ejercicio que necesita para sanar. Por ejemplo, las cartas. Por ejemplo, un ejercicio de gestal que es la silla vacía, donde yo pongo a la otra persona y genero una conversación con esa persona. El cerebro no entiende que esa persona no está ahí o que esa persona no está leyendo la carta y siente la reconciliación a partir de esos ejercicios de psicodrama y de psicomagia, de esos actos de psicomagia. Entonces las constelaciones son esta herramienta que nos permiten generar esta limpieza, por así decirlo, del campo mórfico. El campo mórfico es donde está concentrada toda la energía del clan. Son como esos hilos invisibles que no podemos ver, pero que nos unen con todos nuestros ancestros y que nos permiten entonces, a partir de limpiar ese clan, esos hilos, ese campo mórfico, generar la sanación y la reconciliación. Ahora, tú me puedes estar pensando en este momento, pues podrías estar preguntando, pero ¿cómo yo sé que tengo algo que reparar o cómo es que el clan sabe que hay algo que limpiar? Lo que yo siempre le digo a mis clientes y a mis consultantes es que tú consultes y te hagas una constelación cuando realmente sientes que hay algo que no está fluyendo en ti. Cuando tú sientas que hay una situación que no comprendes el origen, que por más que tú hagas terapias o hagas otro tipo de herramientas, sigue el bloqueo, la respuesta puede estar en las constelaciones familiares. Desde las constelaciones familiares, entonces hablamos de las tres órdenes del amor, de restaurar el orden. Y las tres órdenes son, primero, todos pertenecen. ¿Qué significa esto? Que hay que darle lugar a todas las personas que hacen parte de ese clan. Cuando una persona no es vista, cuando una persona no tiene luz en el clan familiar, esa historia se tiende a repetir. Te voy a poner el ejemplo de una clienta que hace poco llegó a hacer una consulta y nos dábamos cuenta que la bisabuela de la que nadie hablaba había padecido unas situaciones muy dolorosas que la habían llevado a desarrollar una situación de cáncer en su útero y murió a partir de esto, de cáncer o de otra enfermedad. No está muy claro porque era un secreto. Entonces, esta persona que consulta es porque desde hace mucho tiempo viene con síndrome de ovario poliquístico y con una serie de enfermedades asociadas a su sistema hormonal. Entonces ella en otros procesos terapéuticos descubrió que podía estar teniendo una lealtad con esta abuela. Cuando hacemos la constelación, vemos a la abuela, le devolvemos el lugar, cortamos esa lealtad para que esta persona sane su condición de ovario poliquístico para no estar más repitiendo la historia o siendo leal a esa abuela. Es decir, al reconocer a la abuela, a la bisabuela y darle lugar, empieza la sanación de ella y del clan familiar. Entonces, si tú tienes una situación que no comprendas de dónde viene y has hecho algún proceso o no has hecho ningún proceso y quieres ver si las constelaciones te dan la respuesta, seguramente sí vas a encontrar una respuesta y una sanación. Entonces te decía que las tres órdenes, el primero es todos pertenecen. Si tú le das luz a esa bisabuela, a ese papá, también te pongo otro caso muy reciente. Una persona, un hombre, viene a consulta porque tiene un enredo, no disfruta la vida, tiene una situación con un ex que no logra soltar. Después de hacer los primeros ejercicios de constelaciones, nos damos cuenta porque él lo nombra, es que mi papá no importa, pone al papá muy chiquito, entonces dice, mi papá no importa, pero necesitamos poner al papá en el lugar que es. El papá sí importa, porque gracias a papá y a mamá yo tengo la vida, indiferente si él solo fue un donador de esperma, si nunca estuvo presente, darle lugar a papá en el lado que le corresponde, entregándome toda la fuerza masculina, genera un proceso de sanación. Entonces, primera orden, todos pertenecen. ¿Quiénes son todos? Los no nacidos, los niños que se abortaron o que murieron a edad temprana, los que no se reconocieron en el clan, el tío loco que se fue y nunca volvió, el niño que nació con síndrome de Down o con otra condición diferente, porque en el pasado se escondían a estos niños. Las violaciones, incluso los violadores, quien haya ejercido un impacto frente al clan, también pertenece a ese clan. Si, por ejemplo, tu papá estaba casado con otra señora antes de casarse con tu mamá, esa señora que se fue porque se divorció, porque murió, se fue, dejó un vacío que mamá llenó y a partir de que mamá llegara, entonces nací yo. Entonces esa señora que fue la primera esposa de papá
también pertenece. Toda persona que haya impactado el clan familiar actual o en mis ancestros, hay que devolverles el lugar, hay que ponerles luz y darles el lugar que les corresponde. ¿Cómo sé yo que tengo que darle lugar a alguien o que no le estoy dando el lugar? En la constelación sale. No es que yo tenga que llegar aquí con toda la información de entonces mi mamá y mi papá y el novio anterior y la abuela y el bisabuelo, no. En el ejercicio de constelación que hacemos, yo lo hago a través de figurines, de unas figuritas de madera. Entonces, a partir de esas relaciones o eso que empezamos a encontrar en los figurines, empezamos a entender quiénes son las personas a las que hay que darles el lugar. Segunda orden, jerarquía. Primero, el primero. Primero en el clan vinieron los abuelos, luego vinieron los padres, luego vinieron los hijos. En el momento en el que yo salgo de mi clan nuclear para conformar una nueva familia, la jerarquía la toma esta nueva familia, es decir, mi esposo y mis hijos. No significa que los papás no sigan siendo importantes, pero cambia esa jerarquía. Entonces, en la constelación, en el ejercicio que realizamos de constelación, devolvemos el lugar a cada quien, devolvemos la jerarquía. Lo mismo en los hermanos, primero es el mayor y luego los otros. En el caso, por ejemplo, que te contaba de este hombre que no veía al papá, que le parecía insignificante, que lo ignoraba, alguien tuvo que haber ocupado el rol de papá, porque para el inconsciente no hay espacios vacíos. El inconsciente siempre llena esos espacios. Si, por ejemplo, papá se va del hogar porque muere o porque hace otra familia, o porque se va del país o porque simplemente se separan y no vuelve a cumplir con su rol de papá, de proveer, de ser el espacio seguro para los hijos, seguramente un hermano, usualmente es el mayor, pero a veces también he encontrado casos que es el menor, ocupa ese lugar de papá y al ocupar ese lugar de papá pierde su lugar como hermano mayor o el medio menor. Entonces la jerarquía es devolverle el orden a cada uno. Primero los abuelos, luego los papás, luego los hijos de mayor a menor. Cuando yo devuelvo ese rol que no me corresponde y me pongo en el lugar que sí me corresponde, viene la reconciliación, viene la sanación y asumo la responsabilidad y le devuelvo la responsabilidad a esas otras personas. Te voy a poner el caso de una clienta que el papá muere, ella tenía creo que alrededor de 13 años y ella asume el rol de mamá de sus hermanos porque mamá asume el rol de papá de proveer. Entonces ella se vuelve tan mamá de sus hermanos que cuando está en el entorno laboral empieza a tener conflictos con sus pares, en especial cuando ocupa roles de liderazgo. Es decir, no sabe si es líder o si es par y entra en conflicto. En el sistema, las constelaciones familiares nos hablan de la teoría de los sistemas y que todos los sistemas se proyectan, el sistema familiar se proyecta en los demás sistemas. Entonces, en esta proyección de la familia, los compañeros de trabajo son pares y los líderes son papá y mamá, sin serlo, es una proyección. Entonces, lo que sucedía con esta clienta es que al ocupar los roles de liderazgo, ella se veía o soy par o soy mamá, o soy líder, o soy hermana o soy mamá. Cuando resolvimos el conflicto y devolvimos el lugar, de hecho en el proceso de constelaciones, en el ejercicio que hacíamos, ella me decía, no soy capaz de devolver este rol porque entonces no sé quién soy. Nos identificamos con roles que no nos corresponden y por eso nos cuesta asumir también el lugar en la vida adulta, ya no en el núcleo familiar, en la vida adulta. Entonces ahí hicimos un ejercicio muy profundo de soltar la identidad de mamá de sus hermanos y asumir su identidad como hermana mayor. Cuando ocupa su rol como hermana mayor, la dinámica laboral cambia completamente. Esa es la segunda orden del amor. La tercera orden del amor es equilibrio entre el dar y el recibir. Y en ese equilibrio entre el dar y recibir, son los padres los que dan, los hijos lo que reciben. Y lo primero que los padres dan a sus hijos es la vida. Y hay muchos hijos que yo me encontraba en consulta que sienten que no tienen derecho a disfrutar la vida, que se sienten culpables incluso por tener más o que sienten responsabilidad de sus padres económicamente, emocionalmente. Entonces, o que se sienten en deuda con la vida. Como mamá me dio la vida, yo tengo que hacerte todo para pagársela.
y hay que empezar por recibir esa vida como un regalo. Los padres dan, los hijos reciben. Ángela, pero es que mis padres no lograron una pensión, estar en una edad adulta. Claro que hay que acompañarlos, claro que hay que apoyarlos, claro que hay que darles desde el amor, más no desde la obligación. No es un deber, es un, digámoslo así, como un deseo en el orden, en el equilibrio de compensar, pero no porque les deba algo, de apoyar, de querer su bienestar. Entonces ahí hay que entender ese equilibrio. Incluso cuando salimos del hogar, se desequilibra ese orden que ya hay en el hogar, ¿cierto? Porque hay unas dinámicas cuando somos adultos. Hay aportes económicos, hay aportes de tiempo, de compañía. Debemos encontrar la forma de recompensar, de equilibrar esa salida de ese hogar, no desde la obligación, sino desde la compensación. En constelaciones hablamos mucho de la reconciliación y no desde el perdón. Sin embargo, para mí es importante hablar también de procesos de perdón porque la personalidad necesita sentir que perdona o que es perdonada. Entonces, a partir de restaurar estas tres órdenes del amor, de devolver lo que no me corresponde, de ocupar el rol que sí me corresponde, empiezo mi proceso de desbloquear y de sanar. ¿Cómo sé yo que tengo que sanar? Hay muchas situaciones que me pueden estar demostrando cosas que yo tengo que sanar. Una de esas cosas es las lealtades, el amor ciego. Por amor a nuestros padres o a nuestro clan familiar, terminamos repitiendo historias. Yo te sigo, mamá. Yo como tú hago lo mismo que tú. Entonces, repito las historias. Mamá tenía un hombre que la maltrataba, me consigo una pareja que me maltrata. Yo, al igual que tú, sufro por amor, mamá. Otra lealtad o otro amor ciego que vemos mucho es que los hijos no se permiten ser superiores a los padres. Entonces, es como una culpa o como un deseo que hay en el fondo de no superar a papá para no hacerlo sentir mal. Es decir, mamá, tú no lograste ser profesional, yo no termino una carrera. Entonces, inconscientemente me saboteo. Yo no puedo ser más que tú, mejor que tú, no puedo superarte. Otra que se presenta mucho es que se repitan enfermedades o situaciones, o que incluso yo en lugar de ti, mamá, y siempre digo mamá, pero también puede ser papá, abuelo, tío, yo en lugar de ti recibo toda esa carga, esa enfermedad para que a ti no te pase nada. Entonces es muy importante que tú empieces a observar cómo es ese vínculo con mamá, cómo es ese vínculo con papá. Cuando hablo de vínculo, no hablo de la relación. La relación es en el día a día cómo compartimos. El vínculo es más profundo. ¿Qué siento yo con mamá? Si yo me vinculo, por ejemplo, con mamá desde el pesar, es que pobrecita mi mamá, que no pudo, que no tuvo, que se sacrificó tanto por mí, entonces eso va a generar que yo no disfrute la vida, que yo no disfrute el dinero, que yo no reciba la abundancia, que sienta que no tengo derecho a disfrutar la vida porque pobrecita mamá. Y si me vinculo con mamá desde la rabia, desde el rencor, entonces atraigo relaciones tóxicas o gasto el dinero en situaciones tóxicas. Entonces las lealtades y el amor ciego son muy inconscientes y tienen y se dan incluso a veces por el amor, otras veces por el rechazo. Yo al igual que tú o yo a diferencia que tú. Hay personas que dicen es que yo no me quiero parecer en nada a mi papá, entonces no voy a traer a hombres como mi papá y cuando van y miran a ver su pareja es igualita a papá. Esas son las cosas que tienes que empezar a ver, a observar, qué estoy repitiendo de mi historia, cómo es la vida que estoy llevando y en qué se parece a la vida de mamá, en qué se parece a la vida de papá o de algún abuelo. Hace poco también veíamos en una constelación con tarot, yo sumo las dos herramientas, en otro episodio te hablaré de tarot, veíamos que la lealtad de este hombre no era ni con mamá ni con papá, sino con una tía y se comportaba exactamente igual a la tía. Entonces, no siempre es con papá y con mamá, pero es empezar a ver qué se repite, qué hay de diferencia, qué siento, qué digo, qué pienso frente a la vida. Dos cosas importantes. De mamá recibimos todo lo que es la abundancia, el amor incondicional, la relación con la pareja. Papá nos da la fuerza para sostener la relación de pareja porque nos enseña a poner límites desde la fuerza. Nos da la fuerza para sostener proyectos y sostener la abundancia y el éxito. Entonces necesito tener relaciones y vínculos sanos con mamá y con papá en equilibrio para que en ese equilibrio
pueda yo disfrutar la vida, desbloquear lo que me bloquea y avanzar hacia la vida con un camino claro. Papá y mamá deben estar soportando. Algo también que es muy importante y que es parte de esos procesos de sanación es entender que tú ya eres un adulto, que tú ya no necesitas ir a buscar el amor de mamá o la seguridad de papá, que tú ya te provees, pero hay que ir a sanar el pasado, porque ese niño es el que está herido. Yo siempre le digo a mis clientes, el adulto comprende, el adulto razona, el adulto dice, no, claro, pues es que mi mamá se quedó sola con 5 hijos, con 14 hijos, ¿qué más podía hacer? Pero el niño o la niña sintió el dolor y allá está grabadito ese dolor. Entonces ese proceso hay que hacerlo. Por ejemplo, también casos de abusos donde no se le dio el lugar al abusador, de abusador, se protegía al abusador más que a la víctima. Esos también son situaciones que se pueden llevar a constelar para sanar, para ir a desbloquear eso que puede generar un abuso en ese subconsciente del niño que hoy es un adulto. Cuando tú no tienes esos vínculos sanos, cuando tú estás repitiendo patrones, cuando tienes esos bloqueos o esos traumas transgeneracionales, esas situaciones que incluso no te corresponden, te impides ser feliz. Hay algo que es como que tú no entiendes por qué no logras disfrutar tu vida o tú no entiendes por qué un área de tu vida no fluye. Entonces, eso significa que no puedes lograr encontrar ese propósito y vivir alineado con él o vivir. Tienes el propósito, pero no logras alinear las áreas de tu vida. Por eso es tan importante y esta herramienta a mí me parece tan poderosa porque ayuda a ver y a poner luz donde no podemos poner luz, donde no sabemos ni siquiera qué está pasando. En las constelaciones aparece una información que la gente se queda como, wow, es en serio, pero hace sentido. No es lo mismo que tú digas, es en serio, esto tan loco, no, me hace sentido. Generalmente se siente paz y tranquilidad al terminar una constelación. Una constelación, también es chévere que lo sepas, tiene dos fases y por eso a mí me encanta, porque hay una primera parte donde se genera como, digamos, un diagnóstico, unos rayos X de lo que está pasando y luego viene la fase de reconciliación donde a través de frases sanadoras restauramos el orden. Esa es la dinámica de una constelación familiar. Ahora, yo le sumo un paso más para quienes así lo deciden, así lo eligen, que es el tarot evolutivo. El tarot evolutivo ayuda también a sacar información del inconsciente. Yo digo que es como abrir el candadito que tiene las puertas del inconsciente, se abren y también me revelan información que llevo a la constelación y que permite una sanación más completa, más integral. Quiero que te lleves algo y que sepas algo. Muchas veces no logramos ser felices o no queremos y nos saboteamos la felicidad porque nos da miedo el rechazo del clan familiar. A mí me pasó, yo lo he contado en diferentes espacios, que yo identifiqué una lealtad con mamá desde el miedo al éxito porque sentía que si iba a ser exitosa y reconocida, mamá me iba a dejar de ver. Y eso fue hace un poco más de 2 años. Entonces, cuando tú no te das esa oportunidad de desbloquear eso que te está bloqueando, tu vida, tu felicidad o esas áreas, esa área en particular, de alguna manera estás haciendo que tu clan no sea feliz. Me explico. Tu mamá siempre va a querer tu felicidad, indiferente de cómo lo manifieste. Puede que pareciera que no, que viva criticándote, que no esté de acuerdo con lo que haces, que no le gusta ningún novio, pero desde sus creencias, desde su mapa, desde su forma de ver la vida, siempre va a querer que tú seas feliz. Lo mismo tu papá, lo mismo tus ancestros. Entonces, cuando tú decidas sanar y reparar, piensa que tus ancestros, todo tu linaje, clan femenino, clan masculino, está sonriendo, te está dando la aprobación, porque aparte que tú estás decidiendo ser feliz, estás empoderándote de tu vida, estás eligiendo tu propia historia, también estás reparando todo el clan familiar. Se dice que las constelaciones sanan 3 generaciones atrás y 3 generaciones adelante. Otras personas dicen que 4. Lo importante es que sepas que te sanas tú y que impactas en todo tu clan familiar. Cuando se termina una constelación familiar, generalmente las personas me preguntan, ¿y qué sigue? Y entonces ahí vienen dos cosas que yo siempre les explico. Lo primero, cuando trabajamos en una constelación y en un tarot, y si las unimos con mayor poder y mayor fuerza,
sanamos y trabajamos en el campo mórfico, que ya te dije que son como esos hilos o ese campo energético invisible de todo el clan familiar, y sanamos a nivel de inconsciente. Pero si yo sigo repitiendo las mismas historias, pues voy a seguir afianzando, digamos así, el problema o el desorden. Una vez en una constelación con una persona nos dimos cuenta que esta persona estaba ocupando el rol de esposo. Es una mujer que no lograba tener una relación de pareja de largo aliento, se quería organizar, quería proyectar su vida en pareja, pero no llegaba ningún hombre ni podía lograrlo, ¿cierto? Cuando nos damos cuenta que ella estaba ocupando el rol de esposo, no es que la mamá estaba ocupando el rol de esposa, ella estaba ocupando el rol de esposo. Ella era la que quería dormir con mamá. Ella era la que le decía, no compremos otra cama, que aquí dormimos muy bien. Ella era la que decía, consigamos un apartamento de 2 habitaciones, usted y yo dormimos juntas y mi hermano duerme en otra habitación. Era ella, inconscientemente, la que estaba ocupando ese rol. Ella empezó a hacer actos conscientes. Sanamos en la constelación, devolvimos el lugar, ocupó su rol de hija mayor, pero también conscientemente fue y consiguió un apartamento de 3 habitaciones, se hizo su propia cama, su propia habitación, luego se fue a vivir sola y hoy está en una relación de pareja. Entonces, el darme cuenta y el generar ese proceso en la constelación sana a nivel inconsciente, pero es importante que hagas acciones conscientes. Usualmente, como yo tengo más herramientas aparte de la constelación, yo dejo ejercicios diferentes de otras técnicas de programación neurolingüística para cambiar creencias, hacer carticas que ayuden también a profundizar esa sanación, diferentes tipos de ejercicios para que en el consciente también empecemos a actuar en coherencia con esa reconciliación y con ese orden que restauramos del clan familiar. Entonces, las constelaciones familiares son una herramienta muy poderosa que te ayudan a limpiar y a desbloquear todo lo que tu clan familiar te hereda inconscientemente o que tú decides inconscientemente también ser leal por repetir las historias que no te corresponden. Hay diferentes formas de hacer constelaciones familiares. Cuando yo te hablaba, por ejemplo, del psicodrama, hay constelaciones familiares que se hacen en grupo con representantes humanos. Es decir, vamos a un auditorio, se eligen unas personas que representen mi dinámica familiar. El constelador aquí es de mucha base y de mucha guía diciendo, elige alguien que represente a tu mamá, alguien que represente a tu papá. Y se hace como una obra de teatro, es como la mejor manera que yo tengo para representarlo, pero no hay guiones, nadie te dice qué tienes que hacer, sino que tú te empiezas a conectar con esa energía y empiezas a actuar. Pareciera muy loco que alguien quiera, por ejemplo, tirarse al piso o sentarse a llorar. Yo he participado en estas constelaciones y realmente hay algo interior que te mueve, que tu ego va a decir, esto soy yo, o yo por qué estoy haciendo esto, o estoy muy loco, pero es algo que se mueve energéticamente dentro de ti y que te lleva a sentir o a querer actuar de diferentes maneras. Otra forma de hacer constelaciones es a partir de los figurines, que son figuras, incluso yo he hecho constelaciones con elementos que hayan en la casa. Recuerdo que una vez hice una constelación muy bonita donde le pedí a la persona que eligiera 2 elementos, eligió creo que una planta y una guitarra. Cuando yo le digo al cliente, al consultante que elija algo, yo estoy pensando en a quién está eligiendo o qué está eligiendo. La persona no sabe, puede suponer, puede intuir, a veces aciertan, a veces no, pero ellos no saben qué están eligiendo. Y en este caso, por ejemplo, era una persona que quería ser cantante y yo le estaba pidiendo que eligiera, sin que ella supiera, la primera identidad, porque ella se sentía como separada, que era ser profesional y eligió la planta, y le pedí que eligiera la segunda personalidad o identidad que ella no sabía, que yo estaba pensando en su yo musical, y eligió la guitarra. Entonces esto es muy lindo, es muy mágico y se puede hacer con cualquier elemento, con palitos, con lápices, con objetos que hayan a tu alcance o con figurines de madera o de plástico. Otra forma son las pisadas, estas son como que son unos papeles o foamy en los que tú te paras y tú conectas con la energía de ese papel o de ese foamy o de esa pieza y recibes esa energía y a partir de allí generas el proceso de transformación. Hay otras que son las constelaciones fluviales, que es poner unos elementos a que se muevan en el agua y ahí también nos arrojan información. También estamos hablando ahorita de constelaciones cuánticas y de nuevas constelaciones que tienen un poco más que ver con movimientos energéticos en el campo cuántico o en campos energéticos.
En fin, hay muchas maneras. Yo, en mi caso, me gustan mucho las figurines porque además hago estas consultas de manera virtual que funcionan perfecto. Muchas personas me dicen, eso no se siente igual, funcionan perfecto. He trabajado con personas en diferentes partes del mundo y el proceso de sanación es igual porque la energía se conecta y la energía no tiene límites. Y otra cosa que te quería decir de las constelaciones familiares es que cuando tú logras sanar, cuando tú logras conectar con estos ejercicios, sientes o hay movimientos en tu entorno. No quiero que generes una expectativa y voy a constelar para que mi pareja haga esto, para que mi papá haga lo otro, no. Tú constelas para tu sanación. Sin embargo, se dan movimientos. Puede que tu pareja empiece a actuar distinto, que tu papá de repente diga cosas que nunca había dicho, que llegue información de diferentes medios. Una vez, por ejemplo, haciendo un ejercicio de constelación a través de un dibujo, yo le dije a la consultante, tu mamá tuvo un aborto. Me dijo, no, que yo sepa, no. Días después se fueron a almorzar y de la nada la mamá le contó que había tenido un aborto. Entonces empiezan a moverse cosas en el campo energético, en el campo mórfico. Por eso es recomendable que después de una constelación se dé un tiempo para sentir, para dejar como que se acomoden las cosas. Se puede hacer constelaciones de otros temas o incluso del mismo tema, pero se revisa antes porque es importante que no haya ansiedad, que no haya expectativa, que no haya duda de que si lo que se está haciendo está funcionando y realmente dar el tiempo como para que se acomoden las cosas. Bien, esto es constelaciones familiares. Es una herramienta muy poderosa que te ayuda a avanzar en la vida. Si tú sientes que hay algo en tu vida que no fluye y quieres una constelación, escríbeme y miramos agenda. Y también, si quieres aprender a tener una vida con propósito, en mi programa también trabajamos constelaciones familiares. En el módulo 2, donde trabajamos todo el tema de sanar la historia, de encontrar las heridas de infancia y de sanarlas, hacemos ejercicios de constelaciones cuánticas con los ancestros para limpiar ese trauma transgeneracional que vamos identificando. Entonces, si quieres hacer parte de vida con propósito y en este momento que estás escuchando, puede haber un grupo abierto, puede haber lista de espera, no sé, en el momento que estoy grabando tengo grupo abierto, empezamos en próximos días, sin embargo, no sé si escuches esto en otro momento, escríbeme y yo te cuento si hay grupo o si hay lista de espera. Cuando tú aprendes a sanar tu historia, a resignificarla, te puedes empoderar de tu vida y vivir una vida con propósito. Preguntas, comentarios, inquietudes, información, agenda, me puedes dejar aquí o te dejo también el link de mi WhatsApp para que me escribas y podamos concertar o responderte las dudas que tengas. Un abrazo y nos vemos en un próximo episodio.